Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Espero se encuentren muy bien. Les saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a este video explicativo sobre la lógica, la retórica y la poética de Aristóteles. Esta es ya nuestra sexta unidad, justamente relacionada con nuestro curso de Historia de la Filosofía, Aristóteles y el helenismo. Bueno, básicamente en este video explicativo lo que vamos a hacer es enfocarnos propiamente en la lógica o analítica aristotélica. Lo primero que hay que señalar respecto de este tema tan importante, tan recurrente, tan crucial en la historia de la filosofía occidental y de todo el pensamiento occidental. De hecho, este punto, la lógica aristotélica, va a ser piedra angular del desarrollo científico hasta nuestros días. Porque básicamente la lógica constituye esa estructura explicativa, formal, con base en la cual podemos nosotros, los seres humanos, intentar dar cuenta acerca de la realidad de un modo lo más claro, preciso, ordenado, ¿sí? Veraz posible. Entonces, en particular, en el caso de Aristóteles, la lógica, lo que nosotros conocemos actualmente como lógica, lo que él llamó también incluso como analítica, tiene que ver básicamente con el tema del logos, ¿sí? El concepto logos en Aristóteles, como en toda la historia de la filosofía, es un concepto muy importante, tan importante quizás como lo es el concepto del ser, es decir, el concepto en griego de on. El caso de logos tiene muchas significaciones o se puede comprender de diferentes maneras, pero en este caso aquí se va a entender el logos en tanto razonamiento. Entonces, decimos esta aclaración, puntualizamos esta definición, dado que logos pues también se puede entender como lenguaje. E incluso en el pensamiento de Aristóteles se podría hacer un rastreo, ¿sí? También una interpretación en su obra acerca de logos en cuanto lenguaje. Pero en este caso vamos a analizar ese punto, el tema de logos, en tanto razonamiento. Yo les propongo justamente que para poder acercarnos al estudio e interpretación de logos en tanto razonamiento en el pensamiento aristotélico, lo hagamos justamente a partir de una pregunta muy básica, muy elemental, digámoslo así, que nos va a ayudar muchísimo. La pregunta es, ¿qué elementos permiten establecer la relación entre lo que es y lo que de ello se dice según cierto modelo o modelos explicativos formales de distinto tipo? Esta pregunta básicamente lo que sugiere es que todo razonamiento, todo logos, es una forma, un modelo explicativo acerca de la realidad, que era lo que les señalaba al principio. Es una manera en la cual tematizamos lo que es. Dirían los griegos, toon. Entonces, aquí hay que preguntarnos justamente con Aristóteles cuál es o cuáles son esos modelos explicativos formales, es decir, esos razonamientos, esos tipos de logos que utilizamos para explicar la realidad o lo que es. ¿Por qué consideramos que pueden ser diferentes tipos de logos? Porque justamente si decimos que el razonamiento es una manera de explicar la realidad o lo que es, el ser, etc., debemos recordar que cuando analizamos la metafísica había un punto crucial, ¿sí? Entre muchos de los que destacaban en la elaboración aristotélica de este tema, uno de los más interesantes, de los más propios, de los más característicos de Aristóteles, el cual sigue siendo retomado actualmente por parte de la fenomenología o la hermenéutica, es que lo que es se dice en varios sentidos.
¿Sí? Recordemos que para Aristóteles la realidad no es unívoca, ¿sí? Aquello que es no es unívoco, ¿sí? Sino que más bien es algo multívoco. Entonces, en términos, digámoslo así, de coherencia, si queremos que nuestro razonamiento sea adecuado con la realidad, entonces debemos tener en cuenta que lo que es se dice de muchas maneras o de varias maneras y por lo tanto este decir, este logos de eso que es, también tendrá diferentes formas, ¿sí? Diferentes tipos, diferentes modelos. Esa es entonces la premisa básica con la cual nosotros tenemos que considerar el tratado aristotélico acerca de la lógica o de la analítica, es decir, acerca de logos en tanto que razonamiento. Ya señalando esto, hacemos entonces también hincapié en que la lógica de Aristóteles no solamente se entiende en un sentido puramente gramatical o en un sentido, digámoslo así, meramente lógico, en tanto mera estructura formal del pensamiento, ¿sí? Incluso en un sentido epistemológico, es decir, como búsqueda de cierto conocimiento. Esto quiere decir que la lógica aristotélica tiene un fundamento ontológico, ¿sí? Este fundamento ontológico, repito, tiene que ver con que todo logos es un decir acerca de la realidad, acerca de lo que es. En ese sentido, lo que es, ¿sí?, es anterior o es primero respecto de ese decir acerca de lo que es. En otras palabras, el nivel ontológico es primero, es anterior, en tanto principio del nivel lógico gramatical o epistemológico. Está lo ontológico a la base de la lógica aristotélica. Ya entrando un poco más al detalle respecto justo de este planteamiento de la lógica aristotélica, ya señalábamos cuando hablábamos respecto del corpus aristotelicum, es decir, de las obras legadas por Aristóteles, que tenemos actualmente las obras tratados de lógica, ¿sí? Las cuales contienen varios textos, por ejemplo, categorías sobre la interpretación, los analíticos primeros, los analíticos segundos, los tópicos y las refutaciones sofísticas, ¿sí? Básicamente podemos encontrar estas obras, digamos, acomodo de esta forma. Aquí estaría el 1, aquí estaría el tomo 2. En el caso de, digamos, estos textos, podemos leerlos entonces en relación con esta premisa. Lo que Aristóteles define como ese modelo básico de la lógica, de este logos que busca explicar la realidad o lo que es, Aristóteles encuentra lo que él denomina como el logos apofánticos o logos apofántico. ¿Esto qué significa? Básicamente estaría Aristóteles refiriéndose a aquel enunciado, aquella forma enunciativa del lenguaje que busca, digamos, mostrar algo. Es una especie de forma lingüística declarativa o enunciativa. Este carácter apofántico de logos estaría a la base de toda lógica. En este sentido, dice Aristóteles, hay que entender este logos apofántico a partir de los siguientes elementos. Tenemos lo que son los términos categoremáticos y los términos sin categoremáticos. ¿Esto qué significa? Que el logos apofántico está compuesto de ciertos nombres, ¿sí?, o términos. Estos nombres o términos son, o pueden ser categoremáticos, es decir, las famosas categorías de Aristóteles. Estos términos categoremáticos buscan, digamos, ser
explicar, dar cuenta de cierto significado de las cosas. Son aquellos que se refieren a cosas dichas sin composición y que pueden ocupar el lugar del sujeto o del predicado en un enunciado de la forma S es P, es decir, sujeto y predicado. Entonces los términos categoremáticos o las categorías son términos que que aluden a cosas sin composición. ¿Ah? Es decir, ya sea a un sujeto en la oración o a un predicado. Y los términos sin categoremáticos son aquellos que expresan, digamos, compuestos a partir de los primeros. Digamos que los sin categoremáticos nos pueden permitir unir varios términos categoremáticos. Es decir, si los términos categoremáticos pueden ser el sujeto o el predicado, entonces en un enunciado que tiene una estructura SSP o SIP, los términos sin categoremáticos van a ser justamente la conjunción, van a ser el verbo, pueden ser una disyunción o una cantidad o una cualidad lógica, ¿sí? Por ejemplo, SIP, la palabra S o sujeto y predicado. Sujeto sería un término categoremático, el I sería un término sin categoremático y el predicado sería un término categoremático. Les decía que en los términos categoremáticos son famosos por su nombre de categorías, ¿no? Las famosas categorías aristotélicas que ya fueron señaladas en la metafísica. Aquí tienen nuevamente un lugar importante, por eso les mencionaba que la lógica aristotélica no se puede entender sin la reflexión de su filosofía primera o metafísica. ¿Cuáles son estas categorías? En primer lugar, la sustancia, la usía, la cantidad, que es posón, la cualidad, el poion, la relación, el prosti, el lugar, pu, el tiempo, poté, la posición, keistai, la posesión, hexein, la acción, poiein y la pasión, paxhein, ¿sí? Esos serían los 10 términos categoremáticos o las 10 categorías que Aristóteles nos describe. Estas se pueden dividir a su vez, ¿sí? Los términos categoremáticos se pueden dividir en dos clases. La primera, que tiene que ver con la sustancia o la usía, que hace referencia justamente a todas las entidades que pueden existir por sí mismas, y la otra, el otro grupo de categorías serían simplemente todas las demás, es decir, las que no son sustancia. Estas categorías pueden considerarse como aspectos accidentales o determinaciones accidentales de aquellos objetos sustanciales, ¿sí? Básicamente, en el caso de estos dos grupos, el grupo de la sustancia, todo aquello que sea sustancia, ocupa el lugar del sujeto en la oración, ¿sí? En el enunciado SIP, todo lo que cae en el campo de la sustancia ocupa el lugar del sujeto, mientras que las otras categorías ocupan el lugar del predicado, ¿sí? Porque son determinaciones accidentales que de alguna manera mencionan algo acerca de la sustancia, pero que estas determinaciones accidentales no existen por sí mismas, sino que existen en relación de la sustancia. Entonces, es lo que les mencionaba. Esto es un ejemplo de cómo está estructurada la lógica aristotélica a partir de un fundamento ontológico. Lo que Aristóteles nos dice con esto es que la lógica, digamos, busca de alguna manera en un nivel gramatical, ¿sí? A partir de estos términos categoremáticos y sin categoremáticos, organizar se organiza con arreglo a una cierta clasificación anterior o primera de entidades, ordenadas según un cierto primado ontológico de la usía, para articular una estructura formal enunciativa S-P, cuyo modo verbal indicativo
declara algo sobre algo. Este punto de que, digamos, tenemos los enunciados o los, mejor dicho, los términos categoremáticos y los términos sin categoremáticos, estos, como mencionábamos, se estructuran, se organizan a partir de esta clasificación de sustancia y accidentes, es decir, los términos de la lógica aristotélica en su sentido más elemental, es decir, a partir del modelo del enunciado declarativo, S-P o SIP. Este enunciado declarativo, también llamado logos apofántico, ¿sí? A partir de ese nivel más elemental, la lógica aristotélica se entiende o se organiza en función de un primado o fundamento ontológico de la sustancia y los accidentes. De este modo de ser, según la sustancia y los accidentes. ¿Sale? Entonces, por eso tenemos ahí ese primado ontológico. Y este punto de que el enunciado apofántico o el logos apofántico se estructura a partir de la realidad y que tiene una función declarativa. Esta función declarativa, que básicamente ahí encuentra su carácter apofántico, porque apófasis significa, digamos, declaración, ¿sí? Digamos, este carácter declarativo es apofántico. Se da en virtud de que en este enunciado SIP contenga un verbo, pero no cualquier verbo, un verbo en indicativo que es el verbo ser. Si decimos, por ejemplo, la lógica de Aristóteles es ontológica, un ejemplo, ese enunciado posee un verbo que sería es en modo indicativo, ¿sale? Y de esta manera tenemos una comprensión más o menos esquemática de lo que es la dimensión gramatical de la lógica aristotélica. De esta dimensión gramatical se sigue la dimensión lógica, ¿sí? Insisto, esta dimensión gramatical está fundamentada en una dimensión ontológica y después continuamos con la dimensión lógica. Básicamente, la dimensión lógica de Aristóteles consiste en este caso en que todo lo declarado por los enunciados apofánticos, repito, sujeto y predicado o S-P, todo lo declarado por esos enunciados respecto de esas entidades, de esta realidad que les es anterior, puede ser valorado como verdadero o como falso. Por eso tiene además este carácter lógico. Puede ser verdadero, puede ser falso. Tanto en términos cualitativos, es decir, valorándolo a partir de si se trata de una afirmación o de una negación, de una catáfasis en el caso de la afirmación o de una apófasis en el caso de la negación, como en términos cuantitativos, es decir, si partimos de enunciados particulares o de enunciados universales según refieran adecuadamente lo individual o lo universal. En otras palabras, la lógica aristotélica se puede clasificar o valorar justamente en términos lógicos, ya sea por vía de la afirmación o de la negación, es decir, si son enunciados que están afirmando algo o negando algo, y a esto se le conoce como lo cualitativo, o si están señalando algo particular o algo universal, es decir, en términos cuantitativos. Pero siempre esta verdad o falsedad de la lógica, del logos, del razonamiento, va a estar corroborada en función de si es adecuado, ¿sí?, este razonamiento con lo que se ve en la realidad. Es decir, si lo que se afirma en el logos es de hecho afirmado en la realidad. Si lo que se niega en el logos es de hecho negado en la realidad, ¿sí? Si lo que se asume como particular en el logos es de hecho particular en la realidad. Si lo que se asume como universal es de hecho universal en la realidad. Siempre vamos a tener que contrastar lo que dice el logos con lo que es en la realidad para determinar su verdad o su falsedad. Por eso, insisto,
no se puede entender la lógica aristotélica sin este primado ontológico, ¿sí? Pero, digamos, tiene un nivel más la lógica aristotélica o la analítica también. Es este nivel epistemológico, es un nivel, digamos, más refinado, donde los enunciados conforman ya cierto esquema de inferencias inmediatas que pueda permitir constatar que algo es o no el caso. Es decir, los silogismos. Los silogismos son estas estructuras de inferencia, donde ya propiamente razonamos algo más, ¿sale? Pueden ser estas estructuras silogísticas, pueden ser básicamente deductivas o inductivas. Y ahorita vamos a explicar en qué consiste esto. Gracias a esta característica de los silogismos, a la lógica aristotélica se le conoce también como la lógica silogística. Una lógica silogística que, repito, ha sido la base de toda lógica posterior hasta llegar a nuestros días justamente con los desarrollos de la lógica formal, la lógica matemática, etc. Con esto, desde luego, no quiero decir que todas estas lógicas o estas formas de hacer lógica se deriven de la lógica aristotélica, sino que la lógica aristotélica fungió como la base para todo esto. Entonces, es en este nivel, digamos ya epistemológico, de esta lógica aristotélica, en donde les decía que tenemos al silogismo, los cuales básicamente son estructuras de inferencia, inductivas o deductivas. Vamos a encontrar lo que se conoce ya propiamente como las formas de razonamiento aristotélicas. La definición del silogismo por parte de Aristóteles la podemos encontrar en este texto que se llama Analíticos Primeros, donde él nos dice que una estructura silogística constituye un enunciado, cito a Aristóteles, en el que sentadas ciertas cosas se sigue necesariamente algo distinto de lo ya establecido por el simple hecho de darse esas cosas. Fin de la cita. Este seguirse necesariamente en virtud de esas cosas alude al hecho de que no se requiere ningún elemento externo, contextual o subjetivo, anímico, volitivo o intencional, para que se dé necesariamente la conclusión. Dicho de un modo más específico, un silogismo se conforma por tres enunciados de la forma S-P, es decir, por tres enunciados apofánticos, siendo dos de ellos los que ocupan el lugar de las premisas, mientras que el tercero es considerado ya como la conclusión derivada de las anteriores. Estos enunciados están compuestos a su vez de tres términos diferentes, llamados respectivamente como término mayor, ubicado en una de las premisas, es decir, la premisa mayor, que ocupa el lugar del término P, el término menor, ubicado en la premisa menor, que ocupa el lugar de S en la conclusión, y finalmente el término medio presente en ambas premisas, mas no en la conclusión. Digamos que básicamente se refiere, digamos como ejemplo de esto, al famoso silogismo de Sócrates es... Bueno, el silogismo dice así: todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Este es un ejemplo de un silogismo en este sentido aristotélico, donde la conclusión refiere a algo que no estaba ya en las premisas de manera explícita. De alguna manera se sigue, ¿sí? La conclusión se sigue de las premisas. Si todo hombre es mortal y Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Lo que vamos a encontrar, les decía, en caso de los tipos de razonamiento,
es que todos comparten esta estructura silogística. Entonces, si todos comparten esta estructura silogística, ¿por qué la necesidad de hablar de varios tipos de razonamiento? Pues como les comentaba, por este fundamento o principio ontológico que nos habla de que todo lo que es o la realidad se dice de diferentes maneras. Entonces, dice Aristóteles, según el modo peculiar particular de ser de las cosas, necesitamos un modo de explicarlas, un modo de comprenderlas, un modelo explicativo formal apropiado o propio de cada modo de ser de las cosas. En el caso de la dimensión gramatical y lógica, nos basamos bastante en el modo de ser según las categorías, según la sustancia y los accidentes. Pero ya para entender esta dimensión epistemológica, yo les propongo que nos basemos justamente en el modo de ser según el acto y la potencia. ¿Por qué? Porque en el acto y la potencia, según Aristóteles, tenemos un modo de ser necesario, que es el modo del acto, y un modo de ser posible o contingente, que es el modo de la potencia. En ese sentido, se va a explicar mucho mejor por qué Aristóteles nos va a hablar de los siguientes tipos de razonamiento. El primero de ellos, el más famoso, el más conocido y relacionado de modo inmediato con Aristóteles, es el modo de razonar demostrativo, ¿sí? O lo que Aristóteles llama como el silogismos epistemónicos, es decir, el razonamiento científico, razonamiento demostrativo, razonamiento teórico. Son sinónimos. Y ahorita vamos a ver por qué. Este razonamiento, que sigue la estructura, digamos en términos formales, sigue la estructura silogística. Y todos los otros razonamientos también siguen la estructura silogística. Es decir, que todos los razonamientos, todos los tipos de logos en esta dimensión epistemológica son similares en términos formales, pero en términos materiales van a cambiar. En términos materiales nos referimos a que aquello respecto de lo cual están básicamente fundados los tipos de razonamiento, es decir, aquel tipo de cosas al que hacen referencia es diferente. La naturaleza del modo de ser de las cosas al que refiere cada tipo de razonamiento es distinto y por esa razón decimos que son materialmente diferentes. Pero la manera en la que se estructura este razonamiento, independientemente del tipo que sea, es silogística. Por eso decimos que todos ellos comparten o son similares en términos formales. Este razonamiento, el epistemónicos, silogismos epistemónicos o razonamiento científico, alude, hace referencia o busca tematizar las cosas que son necesarias. ¿Y cómo lo hace? Justamente a partir de la demostración. Y la demostración es una forma en la cual se estructuran premisas necesariamente verdaderas para concluir, valga la redundancia, una conclusión necesariamente verdadera. ¿Sí? El contenido de las premisas es necesariamente verdadero y la conclusión, por lo tanto, también es verdadera en términos necesarios. Eso quiere decir que el razonamiento demostrativo apunta hacia un tipo de verdad también, o un grado de verdad en específico, la verdad apodíptica o la verdad absoluta necesaria, ¿sí? Pero ojo, solamente se puede emplear este tipo de razonamiento, ¿sí?, con cosas que son necesariamente verdaderas. Dice Aristóteles, las matemáticas, ¿sí? Básicamente para ellas está reservado este tipo de razonamiento. Y para todo aquello pues que sea necesario. Pero como la realidad o lo que es, insisto, no se agota en un solo modo de ser, que sería el necesario, Aristóteles piensa en más modos de razonamiento, más tipos de logos. En segundo lugar, digamos, esta estructura de primer lugar, segundo lugar, no es jerárquica en términos, digamos, generales, pero sí lo es en términos de acercamiento a la episteme, al conocimiento o a la verdad, ¿sí? A la aletheia. Este razonamiento demostrativo, el silogismos epistemónicos, estaría en un primer orden en cercanía al episteme. ¿Por qué? Porque este tipo de razonamiento sí genera episteme. Genera justamente conocimiento en términos estrictamente dichos. Pero tenemos otro tipo de razonamiento que es el dialécticos silogismos o la dialéctica.
Este tipo de razonamiento igualmente, en términos formales, sigue la estructura del silogismo. Eso quiere decir que está articulado a partir de premisas y conclusión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las premisas del dialécticos silogismos o la dialéctica no son necesariamente verdaderas, sino solo posiblemente verdaderas o probablemente verdaderas. Y por lo tanto, la conclusión de este tipo de razonamiento no es una demostración, es una opinión posiblemente verdadera. ¿Por qué? Porque hace referencia a cosas que son solo posibles. Y de lo posible no cabe la demostración. No podemos demostrar, en términos estrictos, dice Aristóteles, algo sobre aquello que es meramente posible o contingente. Sería un contrasentido. Por lo tanto, solo podemos establecer opiniones probablemente verdaderas. Este tipo de razonamiento, dice Aristóteles, es bastante útil desde luego y permite articular un diálogo, ¿sí? Permite generar cierta comunidad de conocimiento. No apunta directamente al episteme, sino a la verosimilitud, a la verosimilitud o a lo verosímil. Entonces, digamos, esta estructura de la dialéctica nos sirve básicamente para tematizar cualquier tópico. Por eso, en el texto Tópicos es donde Aristóteles habla de la dialéctica, ¿sí? Nos sirve para tematizar básicamente cualquier tópico porque goza de una máxima generalidad temática, porque se puede hablar tanto de cuestiones propiamente humanas como físicas o incluso metafísicas. Aristóteles, en su discurrir propiamente hablando, en sus textos sobre la metafísica o en las diferentes obras que está él manejando, su discurrir se puede determinar como un discurrir dialéctico, ¿sí? Y no porque esté tratando siempre de cosas meramente posibles, sino que cuando, está de alguna manera tratando de tematizar cosas como la sustancia, está también de alguna manera estableciendo cierto diálogo, ¿sí? Sin embargo, hay ocasiones en las que sí puede llegar a utilizar la demostración, del razonamiento epistemológico del silogismos epistemónicos para hablar de cuestiones, por ejemplo, más, en términos de lo divino, etc. ¿Sí? Porque también de lo divino se puede establecer este tipo de razonamiento. Bueno, pero les decía, la dialéctica, al ser un tipo de razonamiento sobre lo posible, todavía queda muy general. Nos sirve como un método de estudio muy amplio. Sin embargo, vamos a ver con el caso, por ejemplo, de la retórica y de la poética, que hay otros tipos también de razonamiento que estarían enfocados a lo posible, pero de una manera más puntualizada, más, un poquito más afinado, el asunto más especializado. Entonces, esto justamente lo vamos a reservar para hablar de ello en cada uno de estos otros dos videos. Y de momento, en este video, quedémonos con la siguiente conclusión. Para entender la lógica aristotélica, debemos plantearnos que Aristóteles está tematizando el asunto o el tema, valga la redundancia, del logos, entendido como razonamiento. Pero este logos, entendido como razonamiento, posee un fundamento ontológico, es decir, hay una anterioridad de lo que es respecto de este decir, que sería el logos, de este decir razonado, de este decir formal, esquemático, que sería el razonamiento. Todo tipo de logos o toda lógica debe estar, ¿sí?, fundada en cierta concepción ontológica. Incluso esto lo podemos ver en por lo menos tres dimensiones. En la dimensión gramatical, con relación al asunto de las categorías, con los términos categoremáticos y sin categoremáticos, y lo podemos ver en su dimensión lógica, ¿sí?, en términos cualitativos, con la afirmación y la negación, y en términos cuantitativos, con lo particular y lo universal. Ya en la dimensión propiamente epistemológica, podemos ver que a partir del modo de ser del acto y la potencia, podemos encontrar, por lo menos, de entrada, dos tipos de razonamiento. Un razonamiento demostrativo, o un razonamiento científico, un
silogismos epistemónicos, que busca demostrar cierta verdad apodíptica o necesaria a partir de premisas necesariamente verdaderas, de las cuales se infiera una conclusión también necesariamente verdadera. Y tenemos también el dialécticos silogismos o dialéctica, el cual busca tematizar justamente aquellas cosas que son en potencia, ¿sí? Y por lo tanto parte de premisas meramente probables o posiblemente verdaderas, de las cuales se infiere una conclusión también posiblemente verdadera. Y en ese sentido decimos que la dialéctica establece un modelo de máxima generalidad para poder justamente razonar sobre una amplia gama de tópicos. Todo esto está, digamos, partiendo de la estructura básica, en el caso de Aristóteles, del logos apofántico, es decir, del enunciado o la forma enunciativa S-P. ¿Sale? Entonces, bueno, esto en términos muy amplios, generales, digámoslo así, cada uno de estos puntos es algo que se puede profundizar y tematizar muchísimo, pero en términos generales, de esto nos habla Aristóteles en su lógica o analítica, relacionándolo ya también con la dialéctica. Y recuerden entonces que cuando hablamos de lógica en Aristóteles, no hablamos de un solo tipo de razonamiento, sino de varios tipos de razonamiento, así como varias formas hay en los que se dice que algo existe, algo es. Les agradezco mucho su atención y los veo en el siguiente video.